Muy buen día. Continuamos con nuestra disertación. Hoy vamos a analizar el episodio 16. Perdón por no haber cambiado aquí el episodio. Vamos a ver para que lo tengamos aquí a la mano. Muy bien. Vamos a analizar el episodio número 16. ¿Y qué es lo que tenemos aquí en nuestro video número 16? Bueno, continuamos. Recuerden que estamos elaborando un bosquejo preliminar. Estamos analizando Judas, el libro de Judas, y estamos en la etapa número 4 en nuestro estudio, nuestro análisis. ¿Y qué es lo que estamos realizando? Bueno, nos está dando Judas la táctica, las herramientas, la manera para enfrentar el problema congregacional, el problema que se presentó en la congregación de Judas, pero cuyos consejos Judas da a la congregación son aplicables también en nuestra época y son perennes. No va a haber modificación. Y tenemos aquí el inciso D. Después de ver esto, el inciso D. ¿Cómo podemos aplicar actualmente la escritura, la aplicación contemporánea de la escritura? Bueno, más que ver cómo vamos a aplicarla, significa que la aplicación contemporánea o actual de la escritura es válida todavía para la resolución, para resolver problemas. Vamos a darle una lectura a los versículos del 8, el 9 y 10 para tomar una idea general de lo que estamos dialogando. Dice el versículo 8, 9 y 10. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Una vez dada la lectura, encontramos puntos que son interesantes. No los vamos a abarcar posiblemente en este video todos los puntos que son necesarios analizar en estos 3 versículos, pero al menos vamos a tomar en cuenta lo siguiente. En el versículo 8 aparece esta palabra, dice: de la misma manera. Cuando aparece la palabra de la misma manera, tengo aquí una pequeña explicación. La misma manera indica que la escritura, que la revelación, que lo que está en la Biblia es de carácter eterno. Vamos a decir que en cuestiones de filosofía hay 2 dimensiones: la dimensión eterna y la dimensión temporal. La dimensión eterna es aquella que procede, o de donde procede la Biblia, la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho desde que la Biblia está en circulación, desde que la palabra de Dios está en circulación, va a tener efectos eternos. Y va a ser respetada eternamente. No importan los siglos que pasen, si el Señor decide venir mañana mismo, bueno, hasta mañana se acabará la importancia de la Biblia, porque lo posterior no sabemos. Pero hasta estos momentos, mientras el Señor no venga para ejercer su dominio final, su juicio final, entonces la escritura tiene repercusiones eternas. Lo que usted y yo hagamos en estos momentos va a ser juzgado por la escritura. Si usted y yo hacemos cosas que no son correctas, Dios nos juzgará y nuestra eternidad la pasaremos en el lugar que corresponda, ya sea delante de Dios o con Dios, o ya sea fuera de la presencia de Dios y en la presencia de Satanás o de los detractores de Dios. Esto es lo que es la dimensión eterna. Entonces, vea usted la Biblia con ojos diferentes. No es cualquier libro. Si los humanistas, si las personas que practican otro tipo de filosofías le mencionan y dicen a usted que la Biblia es como cualquier otro libro, esa es su opinión y es muy respetable, pero en definitiva, estas doctrinas, estas filosofías humanas fueron creadas y sobreviven por el tiempo nada más que la humanidad las considere importantes. Y después la humanidad no las considera importantes, estas
teorías desaparecen. Por ejemplo, tenemos el humanismo. No vamos a hacer análisis del significado del humanismo, pero las personas que se centran únicamente en el bienestar de los humanos, de la raza humana, de los seres humanos, y dejan de lado las instrucciones de Dios, el instructivo de Dios, bueno, simplemente son doctrinas filosóficas que enfatizan el ser humano más allá que Dios y convierten al humano prácticamente en un Dios. La evolución. Cuando Darwin inicia o plantea su doctrina y cientos de personas, miles, millones de personas aceptan su doctrina, muchos se sienten liberados porque dicen ya no tenemos el peso, la obligación de seguir los mandatos de Dios, puesto que ahora entendemos, dicen ellos, entendemos que nosotros procedemos de los animales, procedemos de las bestias, que hubo una gran explosión en el universo y de ahí fue evolucionando hasta nuestros días y seguirá evolucionando. No ha habido tal evolución, más que evolución lo que ha habido ha sido una destrucción del mundo, así como Dios lo creó en el principio, hasta estas fechas el mundo, el planeta, ha ido en destrucción, ha ido en decadencia. Igualmente los seres humanos, si han evolucionado en algunas cosas, en otras han devolucionado, se han ido hacia atrás, han actuado más como animales irracionales que como personas. Entonces, la evolución es una doctrina cuestionable, pero usted la acepta, usted la reconoce, usted tiene que estudiarla para pasar los exámenes en su escuela, en su secundaria, preparatoria, universidad. Tómelo nada más como un curso de estudio para que le den su certificado. Pero no le va a servir de nada. Si usted se aferra a la evolución y el día de su muerte veremos quién tiene razón. Si Darwin con su evolución o nuestro Dios con sus sagradas escrituras. Pero eso va a ser hasta el momento final. El día de su muerte y el día de mi muerte, entonces nos daremos cuenta. Y le diré una cosa. Si yo creo en Dios y trato de vivir una vida moral adecuada a sus mandatos, y si en el momento final me doy cuenta, muero y me doy cuenta que lo de Dios fue una falacia, no importa. Yo viví entonces una vida terrenal en mejores condiciones que usted, ya que si usted cree en la evolución y practica las mismas cosas que los animales practican, entonces realmente el día que usted muera y se da cuenta que existe la evolución, bueno, ahí se acaba todo, no hay ningún problema. Pero la cuestión es, estas son filosofías, son doctrinas humanas desde mi particular punto de vista, y bueno, hay cientos, miles de personas que pensamos igual, millones de personas. El budismo, bueno, ni siquiera hablamos, pero estamos viendo aquí varias filosofías humanas terminan en ismo. El capitalismo, el socialismo, que en su momento fueron doctrinas, fueron corrientes de pensamiento que surgieron, estuvieron de moda, muchos países las adoptaron y hasta en la actualidad defienden sus posiciones con fervor, incluso hasta llegando al asesinato, como en el caso de los mahometanos o musulmanes que son capaces de matar por su religión. Entonces simplemente son doctrinas que no concuerdan con la palabra del Señor. El neoliberalismo, que está muy de moda y que en lugar de buscar el progreso de la humanidad, ha destruido, concentrando a la humanidad, concentrando las riquezas en unas cuantas manos que le roban al pueblo y adquieren bienes y los tienen para ellos, no para el beneficio del pueblo. Son fracasos en la humanidad. Países enteros están en la pobreza extrema debido a la práctica del neoliberalismo, donde los caciques, donde los líderes políticos, donde los usurpadores, los dictadores, mantienen su ley, y la ley de Dios no es aceptada, o incluso puede ser hasta perseguida la ley de Dios. Ahora bien, el papismo, que lo mantengo en esta línea, un día va a caer. Es más, ya muchísima gente en la humanidad ya no acepta el papismo como una doctrina adecuada debido a los excesos que los seguidores del papismo, o más bien los líderes del papismo, han realizado en el mundo. Entonces son miles de actos, miles de situaciones que el papismo ha producido, ha realizado o ha permitido, y por lo tanto
otros miles de casos que no se dan a conocer. Todas estas filosofías humanas, vamos a decir que pertenecen a la dimensión terrenal, a la dimensión temporal, mientras que la palabra de Dios pertenece a la dimensión celestial, a la dimensión eterna. El día que todo desaparezca, la palabra de Dios va a permanecer para siempre, mientras que todas estas filosofías desaparecerán para siempre. Así que entonces, cuando encontramos la palabra de la misma manera, está indicando lo siguiente. Vamos a ver otra ampliación de la idea. Déjeme poner otra palabra que aquí aparece en el texto y que es importante que la analicemos. Si no escribo rápido, bueno, no nos mortificamos. De todos modos, la explicación verbal puede ser suficiente. Usted puede regresar el video cuantas veces sea necesario para poder ver, oír las explicaciones. Tenemos aquí otro punto más. En el mismo párrafo aparece la palabra también estos. ¿Qué significa la frase también estos? Bueno, obviamente el autor, Judas, está refiriéndose a lo que aconteció en el pasado, así como expliqué en el video anterior que habló acerca de los judíos que en el desierto, después de haber salido de Egipto, fueron destruidos por no creer en Dios. Hablamos también de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos por practicar cosas que van contra la naturaleza del ser humano, al practicar, bueno, ya la sabemos, la sodomía, en otras palabras, el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo. Si usted no conoce esos términos, bueno, puede investigar qué es el bestialismo, qué es las prácticas de la sodomía. Bueno, la cuestión es cuando el párrafo dice también estos, de versículo 8 dice, de la misma manera también estos, y usa la palabra soñadores. Y explica más el verso 8, qué es lo que realizan. Pero la síntesis es lo siguiente. Esta es una frase que indica, fíjense bien, esta frase indica lo siguiente. Indica que la humanidad es homogénea. ¿Qué significa homogéneo? Vamos a explicarlo ahorita, que la humanidad es homogénea. La humanidad es descendiente de una sola raza. Por más que los antropólogos encuentren restos fósiles, restos humanos, y les pongan 10,000 años, 15,000 años para explicar la edad de esos restos fósiles e indicar que la humanidad tiene mucho más edad, o que la existencia en la tierra de la vida tiene mucho más edad de lo que la Biblia dice. La Biblia nos dice que aproximadamente hace 6,000 años la tierra fue creada, fue hecha de la nada por la palabra de Dios. Esa es la filosofía teológica, esa es la filosofía de la palabra de Dios la que nos lo dice. Pero personas actuales que son más inteligentes que Dios dicen, no, es que la antropología nos dice que ya son millones de la existencia del planeta. Las personas que usan la táctica o la técnica del carbono 14 para investigar la edad de los objetos o fósiles encontrados en sus excavaciones arqueológicas, les dan cientos, miles y miles de años, cuando en realidad se ha descubierto o se ha visto que usted puede enterrar el día de hoy un hueso de perro o el cadáver de un perro, lo entierra usted en un lugar que tiene las condiciones adecuadas para que los elementos químicos de la tierra, de esa tierra en particular, transformen el esqueleto del perro, y cuando pasan 5 años y usted va y desentierra ese esqueleto y después usted va y se lo presenta a un antropólogo, le va a aplicar todas las normas del carbono 14, le va a decir, oh, este esqueleto tiene 1,000,000 de años, o tiene 100,000 años, o tiene 5,000 años, cuando en realidad apenas tiene 5 años que usted lo enterró y usted lo sabe. Y los arqueólogos, bueno, las personas usan sus técnicas del carbono 14, las cuales son falibles, no es correcto, son creaciones humanas para tratar de explicar la existencia. Pero bueno, dejamos eso de lado. La cuestión aquí es
¿Qué significa en términos sencillos que la humanidad es homogénea? Significa lo siguiente en sus prácticas, que siglo tras siglo, o vamos a decir siglo tras siglo, porque no podemos decir década tras década, es muy pronto el tiempo, siglo tras siglo, las circunstancias, las costumbres, las prácticas se repiten constantemente. Quiere decir que los humanos, los seres humanos, cometen los mismos errores siglo tras siglo y al cometer los mismos errores, las consecuencias siguen siendo las mismas. Si usted investiga un poco la historia y vamos a encontrar los factores que hicieron que desapareciera, vamos a decir, la cultura romana. ¿Qué fue lo que hizo que desapareciera la cultura greco-romana? Y vamos a encontrar que lo hizo fueron los excesos de los gobernantes, la poca atención al pueblo, la falta de higiene en el pueblo y la ambición desmedida de sus gobernantes, la opresión del pueblo. La historia nos dice que cayó el Imperio Romano y otros imperios fueron surgiendo. Y con el paso del tiempo surgió el Imperio Español, el Imperio Alemán, el Imperio Latino, el Imperio Italiano, perdón, el Imperio de los países europeos. Pero ¿cómo están ahora los países europeos? Si observamos, están siguiendo casi las mismas normas que el Imperio Romano, están en decadencia. Las prácticas que llevaron a la destrucción del Imperio Romano fueron internas, ciertas prácticas, como por ejemplo los actos que hacían algunos emperadores de casarse entre familia, de tener como amantes a sus propias hijas. Lea usted la historia de Calígula, la historia de Nerón, todos estos personajes que mataban para subir al poder y que simplemente lo que les interesaba nada más era el dinero, el poder, el control de su país, de su territorio. En la actualidad es lo mismo, se repiten las normas constantemente. Vea usted en cualquier otro imperio mundial que haya existido, digamos, desde hace 500 o 1000 años atrás, y se repite lo mismo. Los excesos de los gobernantes han provocado la destrucción, la desaparición de esas culturas. Significa esto que en la actualidad hay una conexión entre el pasado y el presente, siglo tras siglo. Año tras año, en cualquier parte del mundo se repiten los mismos errores. Y personas llegan a la misma conclusión. Y personas o líderes políticos realizan los mismos actos. Recordemos, por ejemplo, la descomposición de la sangre en Europa cuando los señores feudales o los reyes no permitían el matrimonio entre sus hijos, los hijos de la realeza, con personas sencillas del pueblo, con las personas del vulgo. Entonces, lo que fue pasando entre ellos al tener casamientos nada más entre ellos para conservar el poder, su sangre fue descomponiéndose y usted investiga el término, son de sangre azul, desaparición de los elementos naturales de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, se descompensaron en el organismo de los descendientes de ellos, provocando pues que fueran personas que perdían su poder de reproducción. En fin, son nada más una breve información, una pequeña cápsula de información que metemos en nuestra presentación. Pero el punto principal es esto. Recordemos, la frase "también estos" indica que lo que sucedió en el desierto cuando los judíos desobedecieron a Dios, fueron castigados. Los ángeles que se opusieron a Dios en el pasado fueron castigados. Sodoma y Gomorra, que practicaron cosas que estaban contra la naturaleza de Dios, contra la voluntad de Dios, contra la moral de Dios, fueron castigados. Entonces los que ingresaron a la congregación de Judas, a los cuales se les refiere como también estos, ¿qué va a pasar con ellos? Veamos lo que dice el versículo 8 otra vez. Dice, también estos soñadores mancillan la carne. La palabra mancillar la carne hablan de desatender lo correcto respecto a su propio cuerpo y respecto al cuerpo de los demás. Simplemente para ellos es muy normal la práctica de la homosexualidad, es una práctica muy extendida en las culturas, muchas culturas del mundo antiguo.
Rechazan la autoridad. Quiere decir que son rebeldes por naturaleza. No aceptan una autoridad moral que esté sobre de ellos, puesto que si estos ingresaron a la congregación de Judas, ingresaron y rechazan la autoridad del liderazgo que ya existía en la congregación, entonces están rechazando la autoridad. ¿Qué más hacen estos? Bueno, blasfeman de las potestades superiores. La palabra blasfemar, en términos sencillos, significa hablar mal, negar, no reconocer las potestades superiores. Son el tipo de personas que dicen que para ellos ni existe Dios ni existe Satanás. Entonces, ¿qué existe? Yo, solamente. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo digo, eso es lo importante y por lo tanto voy a hacer mi voluntad. Esos son los que ingresaron, personas soñadoras, personas que piensan que pueden hacer lo que sea su voluntad. Recuerden que la táctica para enfrentar el problema es que los cristianos de la congregación entiendan que esos sucesos acontecen constantemente o acontecieron en el pasado. ¿Qué sucedió con las personas en el pasado que se enfrentaron a la autoridad ya establecida? Fueron destruidos. Quienes se enfrentaron a Moisés en el desierto, se enfrentaron a Moisés y la autoridad que Dios le había proporcionado, los de Coré y su séquito, bueno, simplemente fueron destruidos. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra, que se enfrentaron a la ira de Dios y Dios decidió su destrucción? Bueno, fueron destruidos. ¿Qué pasó con los ángeles que en los cielos quisieron tener mayor autoridad que Dios, guiados por Luzbel, Satanás? La luz la estrella, el lucero de la mañana que cayó de los cielos, bueno, quisieron enfrentarse a Dios, así que Dios los sometió a prisiones de oscuridad eterna. Bueno, y estos que acaban de ingresar, es lo mismo. Estos que acaban de ingresar nos está diciendo que no han estudiado la historia, no conocen los errores del pasado y por lo tanto los siguen cometiendo. Y al seguir cometiendo los errores del pasado, las consecuencias que también la gente del pasado sufrió, también estos, específicamente los que ingresaron a la congregación que recibe la carta de Judas, también van a recibir la misma retribución en su cuerpo. Pero usted y yo, ya en esta época, no pensemos que podemos escaparnos a esto. Vamos a decir que es una doctrina de la fatalidad, es algo fatídico. Pero lo aceptamos de esa manera. ¿Por qué? Usted y yo, si también tenemos prácticas que van contra la naturaleza, no pensemos que vamos a escaparnos de lo que el pasado nos indica. Usted desprecia la Biblia y usted no acepta lo que la Biblia dice respecto al castigo para la gente que es negativa. Bueno, usted está no respetando a Dios. Y usted sufrirá las consecuencias. Yo sufriré las consecuencias si no me apego a seguir las normas que Dios está ordenando. Quizás sean palabras muy duras para usted, pero esto es interesante, es importante que usted lo entienda. Ahora bien, tenemos un punto más antes de finalizar esta cuestión. Y el punto que tenemos es el punto 3. Déjenme analizarlo aquí. ¿Y qué es lo que tenemos en el punto 3 extraído de esta situación? Bueno, simplemente Judas no está presentando una ruptura. Judas no, voy a subrayar aquí, no presenta una ruptura entre el pasado y el futuro. No presenta la palabra ruptura también se puede escribir como una cortadura, una escisión, una especie de abertura, una escisión entre pasado y futuro. ¿Por qué nos los presenta Judas así? Bueno, simplemente lo que pasó en el pasado pasa también en el presente de Judas y pasa también en el futuro de Judas, que es el presente de nosotros. Entonces, entre pasado y futuro se repiten las mismas acciones. Entonces Judas nos está diciendo que no hay separación, hay una especie de continuidad. Así que fíjense bien lo que vamos a hacer. El pasado, vamos a decir, el pasado de Judas nos da a nosotros una información. Usted y yo estamos en nuestro presente. Cualquiera que sea nuestro presente en estos momentos, estamos viviendo en nuestro presente. Entonces, usted y yo, al estar en nuestro presente, estudiamos, regresamos hacia el pasado y estudiamos, analizamos qué aconteció en el pasado.
Y al informarnos de qué fue lo que pasó en el pasado, eso nos da instrucción, nos da información acerca de qué es lo que va a pasar en el presente. O sea, en pocas palabras, no ha cambiado. El pasado se puede aplicar a lo contemporáneo, a lo que está aconteciendo en esta época. Y al mismo tiempo, los sucesos contemporáneos ilustran cómo fue el pasado. Porque si se da cuenta, acciones que la sociedad actualmente está practicando en el presente son acciones que ya fueron practicadas en el pasado. Vamos a recordar otra vez. Dígame usted, los estados sociales, los países que han permitido o que han autorizado la unión del sexo, de personas del mismo sexo. Dígame usted si esas personas o esas sociedades o esos estados o esos gobiernos que han autorizado en sus constituciones hechas por humanos, han autorizado la unión de dos seres que son del mismo sexo. Fíjense bien nada más lo que estamos diciendo. En el presente existen estados, existen países, y afortunadamente nuestro país, México, también ha proporcionado esa, vamos a decir, ellos dicen eso es algo de libertad, cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera, no señor. Según el párrafo, el presente actual nos está ilustrando, cuando viajamos hacia el pasado, nos está ilustrando que esas acciones también se hicieron en el pasado. Si nos vamos a la cuestión política que existía, vamos a decir, en Sodoma y en Gomorra, las autoridades habían autorizado los matrimonios entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, y los desmanes que las personas realizaban con su cuerpo en el pasado, en Sodoma y Gomorra, provocó la ira de Dios. Por no hacer énfasis en otros países, otras culturas de la misma época del pasado que practicaban lo mismo. Pero esas acciones, ¿qué cosa provocó en el pasado? Bueno, usted ya conoce la historia de Sodoma y de Gomorra y de las ciudades vecinas. Fueron destruidas. Así que entonces, acciones del presente se están repitiendo y ya se hicieron en el pasado. Y las personas en el presente infantilmente creen que son libres de hacer lo que quieran y no toman en consideración lo que pasó en el pasado remoto. ¿Qué sucedió? Dios tomó acciones drásticas, destrucción. ¿Qué cree que va a suceder en su presente, en el presente de la humanidad, cuando admite, propone y se alegra y acepta y participa de las mismas acciones que las personas en la actualidad realizan, las mismas acciones que se hacían en el pasado? Bueno, más tarde o más temprano, Dios enviará sobre las personas el castigo que se merece. Por eso decimos que Judas no está presentando en su carta una separación, como decir, bueno, lo del pasado ya está borrado y ahora es borrón y cuenta nueva. No, no presenta eso. Judas nos presenta, fíjese bien, una continuidad entre el pasado y el futuro. ¿Qué es la continuidad? Que lo mismo que aconteció en el pasado va a acontecer en el presente y va a seguir aconteciendo en el futuro. No pensemos que en el presente nuestro hasta aquí va a terminar las acciones negativas de la sociedad. Si el Señor no viene en este presente en el cual usted y yo vivimos, el Señor vendrá en el futuro. Y aún en el futuro, antes de la venida del Señor, seguirán existiendo personas que practican estas situaciones. Entonces, ¿hay continuidad? Exactamente. Voy a poner la palabra continuidad. Existe continuidad, es lo que Judas nos enseña, entre el pasado y el presente. No podemos desligar una situación con la otra. Lo que aconteció en el pasado, bueno, acontece en el presente. Así que en las cosas negativas, lo que sucedió en el pasado sigue sucediendo en el presente. Los castigos que en el pasado se dieron también se van a dar en su momento cuando el Señor así lo decida. Bueno, amigos, tengo más que hablar sobre esto, pero lo veremos en el próximo video, en el video número 17. Reciba usted bendiciones y que la pase bien.